Hola queridísimos, aquí nuevamente contentos y felices de poder servirte, con cariño, con amor, desde este jardín de mi casa, para el mundo entero. Yo te agradezco porque estamos estudiando juntos en este trimestre el Evangelio de Marcos. Ustedes ven, es un evangelio bastante pragmático, práctico, un evangelio de acción, un evangelio que no pierde tiempo, ¿verdad? Sino que va de inmediato a lo que tiene que decirse, ¿verdad? Y Marcos hemos estudiado que en el capítulo ya número 1 de este nuevo trimestre, ¿no? Hemos estudiado que fue dado una segunda chance a esta persona, ¿no? Y yo les felicito a todos aquellos que tienen ese espíritu de Cristo, ¿no? Él es el que da estas cuantas oportunidades para levantarnos, para realzar al caído, para sanar al que está herido. Y es Jesús. Entonces, en este caso, Bernabé hizo muy bien con su sobrino, con su sobrino. Esto puede ser ya un mensaje muy lindo, ¿no? ¿Cuántos hay que son tíos y que tienen malas relaciones entre parientes, entre sobrinos, entre familias? Hay a veces, por ejemplo, que uno se ha tenido tíos que simplemente son tíos por decir por nombre, ¿no? Y yo me siento uno de esos. Mi familia es bastante numerosa y me doy cuenta que a veces o por la distancia, por el contexto en el cual nosotros vivimos, vivimos muy lejos unos de otros y a veces, somos indiferentes, somos ingratos y yo creo que es menester dedicar del tiempo para poder hacer una llamada, poder con todos los medios que existen, ¿no? Para poder demostrar que hay ese amor, ese cariño, pedirle a Dios que nos dé ese amor sincero, ¿no? Y a veces se guardan incluso hasta rencores entre parientes, entre familias, entre hermanos, conozco de hermanos que no se pueden ni hablar, conozco de parientes incluso en casos de muertes, de heredades, ¿no? Cómo estas personas pelean, discuten, se discuten entre familias y eso no está bien, eso no está bien. Bernabé, él dice, tenemos que dar qué cosas y estas posibilidades, estos chances. Recuerden ustedes, una cosa es cierta y eso es lo que me empuja a mí también a hacer este tipo de grabaciones, que nuestra vida es pasajera. A veces nosotros, ya como decía aquella persona que resumía, ¿no?, el discurso de la vida, dice, yo he visto hombres que prácticamente gastan su salud por conseguir dinero y luego qué cosa así, y luego gastan su dinero por conseguir salud. Y ese es prácticamente el resumen de la vida del ser humano. Nosotros no nos llevamos nada. Y hasta que no estemos enfermos, caídos, ya que estemos al borde de la muerte, siempre nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera va a ser por querer siempre adquirir más y más y más y más. Y es por eso que Jesús dirá, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios. Y nos dirá también qué cosa, hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla, el mojo, los ladrones no vienen, no hurtan, Entonces, miren ustedes, porque donde está donde está tu corazón, no, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. O donde estará tu corazón, allí también estará tu tesoro. Y entonces eso es importante, ¿no? A veces acumulamos tanto en las bancas de este mundo, en el banco de este mundo, y nuestro banco en el reino de los cielos está vacío, ¿no? Está vacío. Y es por eso que Jesús nos enseña a hacer riquezas en el reino de los cielos para la gloria de Dios. Y entonces todo lo que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de este trimestre, y no solamente de este trimestre, sino también en el transcurso de estos capítulos, voy a tratar argumentos que tienen que ver con la vida actual, Recientemente envié un mensaje sobre el tema del arco iris, el arco iris. Ustedes saben este símbolo tan lindo que es la firma de Dios, como estoy diciendo en este capítulo, ha sido desgraciadamente maltratado, ha sido mal usado. Y Dios los va a tener como responsables a todas aquellas personas que usando prácticamente símbolos de Dios, símbolos del pacto de Dios, lo están usando para cosas que van contra el evangelio, para cosas que Dios condena. Y bueno, ustedes saben que ese fue uno de los motivos por los cuales también Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra. Dios destruyó también a los antediluvianos, al tiempo de Noé. Y qué pena, ¿no? Qué pena. Pero bueno, espero que este mensaje veo que ha sido bastante llegado, ¿no? Ha llegado a muchas personas, y espero que sea fuente de bendición para aquellas personas, ¿no?
fuente de bendición para aquellos que a veces en su identidad no saben qué mismo son. Como les decía, la identidad nuestra está solamente cuando Cristo entra en tu corazón, y tú solamente ahí, en la relación que tengas con Dios, ahí tú puedes decir verdaderamente quién eres. Y te vas a dar cuenta que Dios pagó, ¿ok? Con cada gota de su sangre, Él pagó tu vida, ¿ok? Para que tú tengas vida eterna y no tengas esa muerte eterna, ¿ok? Dios te ama y Él lo demostró en la cruz del Calvario, en la resurrección de Él, en ascender a los cielos, en la promesa de que Él va a regresar, y que Él dijo, no, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso Él va a regresar, ¿ok? Y todas las lecciones que nosotros estudiamos en estos temas, ¿no? Es solamente para prepararnos para aquel lindo encuentro. Para qué lindo encuentro en el cual vamos a verle a Jesús. Y yo espero que tú y yo, ok, todos los que escuchan este canal, puedan estar preparados para decir, Señor, bienvenido, te hemos esperado y tú nos salvarás, ok. Entonces, con esto en mente, quiero que continúes a orar por mi canal. Y recuerda, hay una joven que vive en España. Yo le agradezco, ¿no? A Adriana Guillén, ¿ok? Ella me dijo algo muy lindo. Me dijo, mira, yo quiero, ¿no? Es una joven universitaria muy preparada, muy inteligente. Me dice, trata temas que tienen que ver con la actualidad de los jóvenes, sobre todo. Y verás que muchos de ellos van a apreciar tanto también tu canal, ¿no? Ok, que tenga, y claro, temas actuales, ¿no? Y yo te agradezco, Adriana, ok, en forma personal, porque tú fuiste la que me empujaste también para poder tener este tipo de tema, que fue el primero, ¿no? Después de lo que tú me recomendaste, ok, y veo que fue fuente de bendición verdaderamente, ¿no? Porque hay muchas personas que luchan, ok, con esos traumas que tienen, traumas desde la infancia, ¿no? Y cuando ya son grandes, entonces están un poco perturbados, y con la sociedad en la que viven, o en el lugar donde trabajan, ok, o las personas que se relacionan, no han perdido, ¿no? Han perdido la identidad de ser hijos de Dios, y comienzan a buscar otro tipo de identidades, ¿no? Y ahí hay una enorme confusión. Y entonces yo espero que este canal les ayude a delinear, ¿no? Bien claro la feminidad, la masculinidad de las personas, y que puedan decir, Dios me hizo a mí hombre, Dios me hizo a mí mujer, y que Él, en espíritu de oración, Él me ayude a mí, ¿no? A enfrentar esas luchas, que a veces son luchas internas que ellos tienen, ¿ok? Y que son como toda persona, ¿no? Como toda persona. El mismo apóstol Pablo, el mismo dice, yo tengo luchas aquí dentro de mí, que sé lo que es bueno, y aborrezco lo que es bueno, ¿no? Y sé lo que es malo, y yo amo hacer lo malo, ¿ok? Y entonces él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha, y esa lucha nos va a nosotros ¿cómo se podría decir? A acompañar hasta cuando Cristo venga y Él nos transforme todo, ¿no? Y Él destruya completamente lo que es el mal, completamente el pecado. La promesa de Dios es que cuando Él regrese, ¿no? Después ya cuando se acabe todo, prácticamente del mal no va a quedar ni raíz ni rama, va a ser completamente, ¿qué cosa? Destruido todo. Finalmente vamos a estar libres, ¿no? Pero por ahora yo te recomiendo lo que dice el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿ok? Tenemos lucha contra potestades del demonio. Es el mismo demonio, ¿ok? Que empuja muchas veces, ¿no? O nos confunde en nuestra mente. Y yo por ese motivo te pido, ¿no? Te pido que tú caigas en oración y le pidas a Dios, cuéntale a Dios todo lo que tú tengas, ¿ok? Las dudas que tú tengas, esa es la oración verdadera, no una repetición de cosas, sino propio abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Cuéntale, en privado sobre todo, cuéntale, pues Jesús dirá, cuando tú tengas que orar, anda y cierra las puertas. No seas como los publicanos que aman orar en las plazas para que la gente les aplauda y les digan qué lindo que oran, no. Sino que tú, qué cosa así, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Dios está dispuesto a escucharte, ¿ok? ¿Por qué? Porque te ama, porque Él murió por ti, porque tú eres su hijo, ¿ok? Y Él quiere que no seas solamente su hijo por el acto creativo de lo que Él te hizo, sino también Él quiere que seas el hijo por acto redentivo, por acto del hecho de que nosotros lo hemos aceptado a Él como Padre, ¿ok? Entonces eso es lo mejor, ¿ok? Y entonces ahí nos dirá Juan, nos dirá, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ok? Y eso es lindo, porque cuando tú aceptas a Jesús, no sabes del futuro que Él te promete, es un futuro glorioso. Y aunque si a veces tú ves luchas, peleas, dificultades, en batallas, duras batallas, ¿no? En el camino cristiano, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, les ayudan a bien. Entonces yo te animo a que tú de hijo en acto creativo puedas ser, ¿qué cosa? Nombrado hijo en acto redentivo, y que Dios te diga, este es mi hijo, este es mi hijo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces vamos a continuar con esto del Evangelio de Marcos, y para esta ocasión, como es el segundo tema, ok, el tema de hoy se llama Un día en el ministerio de Jesús. Ok, vemos el tema anterior, hemos estudiado que Jesús se bautizó y bueno, pero vamos ahora a ver entonces cuando Jesús se bautiza, va prácticamente a ser tentado, ¿no? Ahí por el diablo en el desierto, y le venció al enemigo, y ahora el Evangelio de Marcos continúa, ok, continúa. Y nos dice, Jesús principia su ministerio, ok. Vamos a leer desde Marcos, el capítulo número 1, desde el 14 en adelante. Hay algunas escenas que pasa esto en un solo día, y es en un día sábado. Es un día sábado. Qué lindo, ¿no? Jesús tenía esa bonita costumbre, y hay un texto en la Biblia que nos dice que Jesús nos ha dado ejemplo para que como Él ha hecho, nosotros también lo hagamos. ¿Ok? Y entonces yo te recomiendo, si Jesús en Lucas nos dice, ¿no?, que Él regresó a Nazaret como donde se había criado, y conforme a su costumbre se levantó a leer en el sábado en la iglesia, en la sinagoga, ¿ok? Que tú también puedas tener esa bonita costumbre de irte, ¿qué cosa? Sí, en el día del Señor, en el día del sábado, como dice el santo mandamiento, ¿ok? De ir y frecuentar también la iglesia, ¿ok? Después vamos a profundizar incluso sobre cuál es el séptimo día de la semana, ¿no? Pero ya en la Biblia está bien claro, bien determinado, pero hay algunos que se confunden todavía y están un poco en medio de la duda, ¿no? En medio de la duda. Ok, vamos a leer entonces Marcos desde el 1 del 14, capítulo 1 del 14 en adelante. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a su hermano, Juan, que estaban en la barca, remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga, y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea
y echaba fuera de los demonios. Vino a él un leproso, que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él, al salir, comenzó a predicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien, entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no? Que Jesús hace el llamado a los primeros discípulos. Y es interesante, si tú vas a leer ahí, ¿no? Hay notas específicas que algunos hermanos estaban prácticamente solos y tenían sus propias barcas y bueno, y se iban. Cuando obedecieron la voz de la invitación de Jesús. Por otro lado están en cambio aquellos que tenían al Padre y también tenían los obreros, los operarios. O sea que tener en aquel entonces, ¿no?, un obrero, un operario, eso significaba que tener dinero, ¿no? Tener dinero. Pero bueno, aquí lo que yo quiero resumir es que Jesús, él hace el llamado a los discípulos. Y aquí con Marcos va el directo. Mientras está caminando por el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene algunas características curiosas, ¿no? Es muy, muy bonito ese lago. Le llaman mar, pero en realidad es un lago, ¿no? Mientras por arriba, el agua es dulce, tiene unos metros, en la parte de abajo, y el agua es salada. Y es por eso que ahí, cuando estaba ahí, me pareció curioso cuando el guía nos decía eso, ¿no? Y yo fui a probar el agua esta, ¿no? Para ver si verdaderamente era qué cosa dulce. Y sí, el agua es dulce. Y ahí tienen ellos un límite para que el agua no se baje del nivel del agua dulce, porque si no, dice que todo se transforma en agua salada. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. En ese lago, yo cuando estaba allá me inspiraba y decía que qué lindo, ¿no? Aquí es cuando Jesús operó muchísimos milagros Jesús hizo ahí en el mar de Galilea, ¿no? Pero lo lindo es que Jesús comienza su ministerio propio por ahí, caminando por esa orilla, y apenas les vio qué cosa, a estos pescadores, él les llamó. Hay una escritora que dice que Jesús, él podía tranquilamente llamarles a los de la universidad ahí de la capital de Jerusalén. Pero ¿por qué optó por no llamarles a estas personas preparadas? Porque seguramente el vaso, dice, ¿no? El vaso, el contenedor, la mente estaba ya completamente llena de tantas ideas. Jesús necesitaba propio implantar sobre esas personas humildes de corazón, esas personas que son a veces vacías, ¿no? Y entonces Jesús a esas personas vio la capacidad que ellos tenían, ¿no?, en su sinceridad, y entonces Dios podía, ¿qué cosa?, llenar sobre ellos todo su enseñamiento. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que Dios llama a gente preparada, Dios llama a gente, ¿qué cosa?, ignorante, Dios llama a gente rica, Dios llama a gente pobre, y con un solo objetivo. El objetivo es que Jesús él mismo vino y dijo: mire, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú tienes que tener eso en mente, tu vida, largo o el largo tiempo o el corto tiempo de vida que tú tengas, tienes que saber que somos aquí de pasaje, como se dice, somos pasajeros, somos peregrinos, y qué lindo que sería que incluso este canal, la lectura de la Biblia que estamos haciendo, pueda cumplir el deseo de Jesús, el deseo de que tú puedas estar en el reino de los cielos. Yo conozco mucha gente rica, verdaderamente, que ellos han dado todo lo que ellos tienen. Bueno, no el todo, pero colaboran en una forma increíble, para los proyectos de Dios, para que la obra de Dios avance, para que siga creciendo. Y yo les felicito, ¿no? Les felicito, aquellas personas que invierten sobre cosas que saben qué cosa, que glorificarán a Dios. Y les felicito y quiero que ustedes también se animen a eso, y aquí vemos, ¿no? Sea los pobres, sea los ricos, en este caso, cuando Jesús les escogió, les dijo: sígueme, un solo llamado. Y ellos, ¿qué cosa? Lo siguieron. Y dice que dejándolo todo, lo siguieron, al instante lo siguieron.
Qué lindo. Eso es el mensaje. Qué lindo sería, ¿no? Que tú, con este canal, yo quiero que tú escuches a través de mi boca, pero que escuches que es Jesús quien te dice. Y Jesús te está diciendo, sígueme. Sígueme María, sígueme Juan, sígueme, no sé, o pon tu nombre, ¿no? Sígueme. Y entonces tú desde ahora en adelante di, sí, yo le quiero seguir a Jesús. Le voy a amar a Jesús en espíritu y en verdad y quiero conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ayer estaba conversando hasta la noche, pasamos conversando con unos jóvenes y una joven, ¿no? En medio de tanta diferencias de culturas, de religiones, ella alza la mano y me dice, a mí me gustaría que existiera una sola religión, dice, una sola religión, ¿no? ¿Por qué no puede existir una sola religión? Ok, interesante, ¿no? Y entonces, bueno, a la final yo les dije, miren, en realidad, le digo, ¿no? Yo soy de una idea de mantenerme equilibrado en ese sentido. Creo que cada cristiano tiene que tomar, tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría, porque Dios, el Todopoderoso, Él sabía que iba a existir todo este mundo de confusiones, ¿no? Ahora todas las iglesias van a decir, esta es la verdadera, todas las que has pasado son falsas, ¿verdad? Y Jesús dirá, ¿qué cosa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y será qué cosa? La iglesia, el canal, la iglesia de Él será la iglesia del canal de la verdad, que predicará la verdad. Y entonces está en cada uno de nosotros la responsabilidad, a la luz de la palabra de Dios, poder identificar cuál es esa iglesia verdadera. Ok, ¿cuál es y Jesús dará las características de la iglesia verdadera en su palabra, porque sabía que hay muchos, ok, que dirán, no, Señor, Señor, aleluya, aleluya, pero Dios dirá, inútilmente me dicen esas cosas, porque su corazón está alabándome en vano. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres, enseñamientos de hombres. Si te das cuenta, o sea que Jesús pone en primer lugar el evangelio. Y Jesús dirá, cualquiera que dé su vida por mí, dice Jesús, y por el evangelio tiene vida eterna. O sea que ahí está. Nosotros tenemos que conocer la verdad, escudriñar en la palabra de Dios, la fuente de la verdad. Y yo te animo a que tú hagas desde esos primeros pasos y digas, Señor, ayúdame a amarte a ti en espíritu y en verdad, y ayúdame a reconocer cuál es tu iglesia verdadera y a saber distinguir también entre el bien y el mal, botando el mal a un lado, teniendo la fuerza para ¿qué cosa? Para el cambiamiento. Ok, y entonces aquí vemos estos jóvenes, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Cogieron, abandonaron todo y lo siguieron a Jesús. Yo espero que tú también puedas, ¿qué cosa? Obedecer eso. El mandato divino es, sígueme, ok, sígueme. Entonces Jesús te está llamando y desde ahí en adelante la vida de estas personas cambia, ¿no? Prácticamente ellos, yo no sé qué pensarían. Yo no sé qué piensas tú de aquí a 15, 20 años, si todavía Dios te da vida, ¿no? Ok. La Biblia dice que tenemos desde 70 años el fuerte, hace 80 años el más robusto. Y después ya todos mueren, ¿ok? No sé cuántos años tengas tú, no sé cuántos años tengas, pero en el corto o largo tiempo de vida que todavía tengas en delante, ¿ok? ¿Qué piensas hacer tú con tu vida? ¿Qué piensas? ¿Ok? Jesús cada día, Él, incluso por este canal y por medio de su Santo Espíritu y por medio de varias personas, te va a llamar y te dice, sígueme, síguela Jesús, sigue. Es el momento. ¿O qué te estás aferrando tú? ¿A qué te estás aferrando? ¿Te estás aferrando a tus edificios, a tus palacios, a tus vacas, a tus animales? Yo no sé, a tus propiedades, a tu profesión. ¿A qué te agarras así tan duro? ¿A qué? ¿Ok? No tenemos que, decía un pastor esto, ¿no? No tenemos que enraizarnos tanto, ¿no? En la tierra, o sea, o abrazar mucho la tierra. ¿Por qué? ¿Ok? Porque cuando Jesús venga, él decía, usando esa metáfora, ¿no? Okay, esa ilustración, decía, cuando Jesús venga, entonces si estamos tanto que amamos el mundo, entonces va a ser difícil desarraigarnos para ir con Jesús. Miren lo que es, ¿no? Ok, y a veces el amor a las riquezas es el problema, ¿no? Eso es, nosotros corremos detrás del amor a las riquezas. Entonces, qué lindo, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, el capítulo 11, ahí están los héroes de la fe, y ahí se encuentran mucha gente archimillonaria, riquísima. Piensa solamente en Job. Ok, anda a ver cuánta riqueza tenía ese hombre. Abraham, Jacob, ok, hombres multimillonarios, ok, el mismo Salomón, ok, pero que sin embargo la Biblia dice que estarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? O sea que Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra del amor por las riquezas, ¿ok? En que tú pongas primero las riquezas antes que Dios. Y ahora estas personas nos enseñan, estos humildes pescadores, dice que dejándolo todo, lo siguieron.
lo siguieron. ¿Ok? Pero aquí hay una cosa interesante. Miren ustedes cuando el texto bíblico habla que Jesús entró el sábado en la iglesia y ahí apareció quien dentro de la iglesia estaba un mismo diablo. Yo puedo decirles a ustedes que cuando tú reconozcas la iglesia verdadera, tienes que saber que Jesús dirá de su iglesia verdadera, dirá esto, dirá que va a crecer la paja y va a crecer también, ¿qué cosa? O sea que la mala hierba, la cizaña, y va a crecer también, ¿qué cosa? El buen grano, el trigo, van a crecer juntos, ¿ok? Y que nosotros no tenemos que sacar, ¿qué cosa? La mala hierba. ¿Por qué? Porque a veces, como son tan idénticas, entre la cizaña y el trigo son tan idénticas, dicen, no saquen ustedes, porque cuando ustedes quieran sacar, ¿qué cosa? La mala hierba, puede ser que por arrancar la mala hierba, vayan a arrancar, ¿qué cosa? El buen grano, el trigo. No hagan ustedes eso. Déjenme que cuando yo venga, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el que voy a recoger eso, ¿ok? Y a la mala hierba lo voy a quemar, ¿ok? Y a la buena hierba lo voy a, ¿qué cosa? Sí, lo voy a tener, ¿verdad? Y entonces Jesús nos invita y nos dice, nos advierte que en la iglesia de Él van a ver, ¿qué cosa? Cabras, van a ver también, ¿qué cosa? Ovejas, van a ver que la cizaña y va a haber también, ¿qué cosa? El trigo. Entonces Jesús nos invita a que nosotros seamos conscientes de que en la iglesia de Dios, a pesar de que Jesús dice, yo tengo otras ovejas en otros rediles, ¿ok? Pero ¿qué cosa? Yo tengo mi redil. Y cuando ellas, esas ovejas que tengo en los otros rediles, escucharán mi voz, ellas, ¿qué cosa? Escucharán mi voz, siendo mis ovejas, saldrán de esos lugares y habrá una sola, ¿qué cosa? Un solo redil y habrá un solo pastor. Y Él es nuestro buen pastor. Yo te animo entonces a que tú, ¿qué cosa? Aprenda a escuchar la voz del buen pastor que está escrito en su palabra. Y entonces ahora, para regresar a esto del tema del sábado que Jesús estaba en la iglesia, ahí apareció un endemoniado. O sea que dentro de la iglesia hay personas que tienen demonios también. Ok, el demonio es el primero que viene a la iglesia, a veces hasta más puntuales que nosotros mismos. Él está primerito ahí, ¿no? Para poder hacer, ¿qué cosa? Artimañas del error y para poder que incluso confundir o evitar que tú vayas a la iglesia o evitar que tú escuches, ¿ok? Y eso es lo que pasó justamente con esto, ¿ok? El diablo sale diciendo una verdad, miren ustedes ahí, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que Jesús no venga escuchado. Miren ustedes, ¿no? Pero es interesante que a pesar de que usa esa estrategia él para que no le escuchen lo que Jesús dice, ¿ok? Pero sin embargo, él mismo se delata porque le reconoce, el diablo reconoce quién es Dios. Miren ustedes, ¿quién es este Jesús? ¿Se dan cuenta? Y es por eso que Jesús, en el ámbito del creer, del verbo pisteuo, ¿no? Algunos dicen, hay que creer solamente y listo. No, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Sí, pero a veces confunden ese creer. Porque ese creer de Jesucristo no es solamente creer con la cabeza, ¿ok? Ese creer es creer con el corazón en hechos y en verdad. Eso es el creer, en hechos y en verdad. Ok, de eso verán todos, dice que son mis discípulos, ¿no es cierto? Si tuvierais amor unos hacia los otros y también, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí se dan cuenta ustedes? O sea que ahí uno se puede. Si no, Jesús dirá, muchos de ustedes dicen que creen en mí, pero ¿qué cosa? Pero hasta el mismo diablo cree. Y tiembla, dice, y tiembla. Entonces Jesús quiere ver también que en las acciones, en lo que Él ordena hacer en su palabra, quiere identificar si tú eres, ¿qué cosa? Un verdadero hijo de Dios. Caso contrario, ¿qué cosa? Eres hijo del diablo. Aunque si dices Señor, Señor, Señor. Jesús dirá, muchos me dirán en aquel día cuando Jesús regrese, ¿no? Ay, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre obras poderosas. Y Jesús les dirá, apartados de mí, no os conozco. O sea, ¿que de quién eran? Eran del diablo. Porque Jesús, Él dice, ¿qué cosa? El que no está conmigo es contra mí. Si se dan cuenta ustedes, aunque si hacen obras poderosas. Ok, así que no te dejes confundir tú. Ah, yo estoy en una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera echa fuera a los demonios. Mentira, mentira. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si van entendiendo, entonces, ojo. Ok, ojo a todas estos enseñamientos, ¿verdad? Y aquí entonces Jesús le coge y le dice, cállate, sal de él. Y entonces ese es lo que muchos le llaman el secreto mesiánico, ¿no? Porque a veces hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, hay en muchas ocasiones, ¿no? Incluso a mí mismo me han dicho, ok, ¿por qué no dices tú de qué denominación religiosa eres? Yo les digo, no, porque las personas a veces tienen esos prejuicios, ¿no? Prejuicios en frente de algunas iglesias. Yo, por ejemplo, he participado a varias iglesias, a varias denominaciones. He participado, ok, he estado ahí con ellos. Y con amor muchas veces, ¿qué cosa? Ha habido una sana discusión, Incluso tengo en
amigos de alto rango, se podría decir, ¿no? Con los cuales les digo, mira, y les hago de corazón a corazón como amigos, y les digo, yo no sería capaz, ok, de hacer lo que tú haces, que conociendo el evangelio, estás predicando qué cosa, cosas contrarias del evangelio. Y estas personas me han dicho, Franklin, mira, sí, pero y tienen ese sufrimiento enorme. Yo les puedo, miren, les declaro, es un sufrimiento enorme. Pero yo les pido en el nombre de Jesucristo, si tú eres una de esas personas que tiene un cierto cargo en la comunidad, ¿ok? Pero que sin embargo tú sabes que estás errando, estás fallando, ¿ok? Y estás predicando algo que no es de Dios, que está contradiciendo lo que dice un así ha dicho Jehová. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, tú eres responsable de todo eso. Y es por ese motivo que tú tienes que ser valiente y abandonar, ¿qué cosa? Las falsas doctrinas y agarrarte de la sola verdad. Ok, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. O sea que no seas esclavo de nadie. Ok, sé libre en Cristo Jesús. Ok, aquí vemos también, le leo durante el ministerio en Marcos 1 del 29 al 34, ¿no? Nos dice el ministerio sabático. Dice, durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche, y cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón, había terminado el largo día lleno de excitación, y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, Miren ustedes, aquí yo creo que está el secreto de él, ¿verdad? Ustedes saben después que pasó de esto con el endemoniado, Simón, okay, que algunos dicen que fue el primer papa, yo no estoy de acuerdo con esto, pero sin embargo, aunque si fuese así, entonces eso sería un buen ejemplo para aquellas personas que creen en esto y que sepan, ¿no? Que el primer papa entonces fue casado, ¿ok? Porque Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús le sanó a la suegra de Pedro. Y entonces interesante, hay después algunos que ponen la discusión, la suegra, ¿no? Ok, pero si tenía suegra es porque tenía esposa, ¿ok? Y Jesús, recuerden ustedes que hay dos instituciones. Yo les puse en todos los capítulos que he hecho, ¿ok? Hay un tema donde dice las dos instituciones que el diablo quiere destruir, ¿verdad? Y la primera es que fueron creadas incluso antes de que entre el pecado en el mundo, ¿ok? La primera es el Santo Sábado, que Dios lo bendijo y lo santificó, ¿ok? El Santo Sábado, ¿ok? El segundo es, ¿qué cosa? El santo matrimonio, ¿ok? El matrimonio, Dios lo bendijo, lo santificó y dio, ¿qué cosas? Y la orden, fructificados, multiplicados, ¿no? Qué lindo, hermoso, hermoso. Pero, sin embargo, el diablo quiere destruir por todos los medios. Incluso hay una comunidad en particular, una iglesia, que a sus líderes, a sus representantes, a aquellos que anuncian el evangelio, les imponen, por ejemplo, el celibato. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso va contra la naturaleza del ser humano, ¿ok? Implantarse el celibato, la promesa de que tiene que haber, ¿qué cosa? Ok, completa castidad, ¿ok? Si son seres humanos, y Dios dirá, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo, y es por eso que le hace el mejor regalo. Qué lindo, el mejor regalo, una mujer, una esposa. Des en cuenta ustedes, ¿ok? No es bueno que el hombre esté solo. Claro, si tú puedes estar solo, bien, pero no me vayas a imponer a un ministro del evangelio que tiene que ser, ¿qué cosa así? Que tiene que practicar esta castidad, porque en la santa castidad, el hecho de no estar con mujer, entonces, ¿qué cosa? Tú estás más unido a Dios. Eso es yo creo que una de las más grandes herejías que puede existir es esa, ¿ok? Porque estás yendo contra el mandato divino. Incluso Dios nos dirá que yo quiero, dice, que el obispo, que el ministro, sea qué cosa, marido, sea casado, que sea marido de una sola mujer, porque así, dice, teniendo a su familia también puede, qué cosa, puede recomendar, aconsejar a las otras familias que hacen parte del núcleo familiar y que vienen, qué cosa, a la iglesia, ¿verdad? Yo te recomiendo, ¿ok? Y si tú no tienes esposa, no tienes esposo, órale al Señor y Dios te dará, ¿qué cosa? A su debido tiempo te dará
el regalo merecido, ¿no? Y trata de ser feliz, ¿ok? Porque la felicidad prácticamente está en ti, en darte al otro, en esa felicidad, ¿no? Mantente fiel a Dios y pídele también a Dios que te enseñe a amar a tu esposa, ¿ok? O que te enseñe a amar a tu esposo, ¿ok? Que te enseñe a amar. Y eso es lindo, ¿no? Cuando tú vas conociendo más del amor de Dios, tú vas a reconocer que tú, amándole más a Dios, vas a comenzar también a amar más a tu esposo y vas a comenzar a amar más a tu esposa en el respeto mutuo, en el respeto recíproco, ¿ok? Y entonces aquí, miren ustedes, cuando uno se tiene tanto amor, ¿ok? Se piensa también en la familia de la esposa, ¿ok? Se piensa en la familia del esposo. Y en este caso vemos, por ejemplo, que Pedro, ¿no? Conociendo a Jesús, ya fue llamado, ¿ok? Por él, le comenzó a seguir, vio que le había curado a este endemoniado. Y ahora qué cosa, va y le indican, mira, mi suegra está enferma, tiene fiebre, ¿no? En aquellos días, ¿no? La ciencia no era tan avanzada, ¿no? Y bueno, una fiebre podía hasta matar a una persona, ¿no? Seguramente estaba muy mal esta suegra. Y entonces Jesús viene, la cura, y el momento que la sana, ¿no? Ella comienza a servirles. Mire qué lindo, ¿no? Cuando una persona viene sanado por Jesús, no hace otra cosa que inmediatamente servirle el resto de la vida, ¿no? Falte mucho por vivir o falte poco tiempo por vivir, pero ya se da a Dios y le sirve a él. Le sirve, ¿no? Y comenzó a servir a todos. Miren, qué bonito, qué bonito. Y comenzó a preparar ahí en la casa. Yo imagino, ¿no? Ya con estas curaciones, entonces el pueblo, ustedes saben, pueblitos pequeños se comunican rápidamente, ¿ok? Se informan, ¿no? No había teléfonos, no había celulares, WhatsApp, Telegram, no había nada de eso, pero sin embargo ya el pueblo pasó la voz. Y cuando hay necesidades, sobre todo enfermos y todo, dice que esa casa de Pedro comenzó a llenarse, pero a full, imagínense. Y Jesús trabajó todo el santo sábado. Ahí está la forma verdadera, ¿no? Hay algunos que inmediatamente cogen de esos textos para decir, mira, Jesús trabajó el sábado y como Jesús trabajó el sábado, entonces por ese motivo él cometió pecado. Y ahora pero él como no cometió pecado, entonces él nos enseña qué cosa, que el sábado ya es de transgredirse. Es una locura. Una locura. Jesús nos enseña a nosotros cuál es el modo correcto de observar el sábado. Jesús en ningún momento, él vino a transgredir la ley. En ningún momento. Ok, él nos vino a nosotros a enseñar cómo se observa el sábado. Por eso él dirá, yo soy Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. Ok, entonces miren, no le den a ningún otro día el título del día del Señor. Él es el sábado es el día del Señor. Él lo estableció desde la creación y dirá qué cosa. También en el reino de los cielos lo vamos a observar y también vamos a estar qué cosa. En los últimos tiempos Jesús dirá que la piedra de tropiezo entre las grandes religiones serán propio eso, la obediencia a Dios, sobre todo en el factor del tiempo. Ok, en el factor del tiempo. Y todo eso te voy a explicar conforme va avanzando el tiempo y yo quiero que me sigas en mis capítulos. Gracias por apoyarme, ok. Entonces Jesús aquí nos enseñó, pero en la lectura que habíamos hemos visto, ¿no? Jesús dice que él se levantó muy temprano y se iba a orar. Miren ustedes, a pesar de que él estaba cansado, yo no sé si tú te has levantado, hay muchos que se levantan muy temprano en la mañana, mientras la ciudad duerme, ¿verdad? ¿Ok? Y se van a trabajar, Jesús, él se levantaba muy temprano para poder recibir poder de lo alto. Aquí está el secreto. Hay alguien que decía que nadie jamás ha vivido como Jesús vivió, porque nadie jamás ha orado como Jesús oró. Jesús, él que es el Hijo de Dios y oraba, nosotros, imagínense ustedes, deberíamos de multiplicar nuestras oraciones. El apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. Debemos tener una vida constante de oración. Mientras yo estoy, ¿qué cosa? Te recomiendo tener siempre tú un canto, ¿no? Un canto. Aprende de cantos cristianos. Aléjate de todas las músicas de esas melancólicas, tristes, que hablan a veces solamente insinuando al sexo, insinuando a las mujeres, insinuando qué cosa, a las borracheras, al alcohol, al vino, a los vicios, a las locuras de hombres, al ser machista, a la transgresión, a la traición. Okay. Todo ese tipo de cantos, bótalos a la basura en el nombre de Jesucristo. Bótalos, comienza a limpiar tu vida, tu mente, tu casa, lo que tú ves, lo que tú oyes. Bota todo eso, bota. Ok, en el nombre de Jesús, bótalo. Ok, y entonces yo te
me estaba recordando en este momento el nombre de una película, ¿no? Una película que se llama A Prueba de Fuego, ¿no? A Prueba de Fuego. Es una bonita película para los matrimonios, ¿ok? Aquí se habla del caso de un señor, ¿no? Que él era bombero, ¿ok? Y ya estaban por divorciarse, pero él, ¿no? Es bonita esta película, una película cristiana, la puedes ver, me parece que está también ahí, lo puedes buscar, ¿no? En tu YouTube, ok, lo puedes buscar, A Prueba de Fuego. Y esta persona, me gusta que él estaba metido en la pornografía, ¿no? Y era la pornografía la causa de lo que era la causa por el cual se iba a divorciar de su esposa, ¿no? Y él, en el nombre de Jesús, miren ustedes, cuando conoce ese mensaje poderoso de Jesús y viendo que él ya no podía con esas cosas y no quería perder a su familia, ok, su hogar, su esposa, a la cual había prometido hasta que la muerte lo separe, pero ahora ahí estaba la mano del enemigo, ¿no es cierto? Tocando la parte débil de esta persona. Y entonces esta persona, me gusta cuando le coge esa computadora, le destruye y lo bota, qué cosa, al tacho de la basura, ¿no? Al tacho de la basura. Yo no sé cuál es tu talón de Aquiles, no sé, pero el diablo lo sabe muy bien. Y yo te pido por ese motivo que tú vayas a Dios y le digas: Señor, mira, yo siento estas cosas, yo, no sé, tengo estos sentimientos, o a veces me vienen estos malos pensamientos, ok, cuéntale a Dios en oración. Ahí está el secreto, ese es el secreto. Y cuando tú te levantarás habiéndole contado a Dios, cuéntalo como a tu mejor amigo, cuéntale. Yo sé que hay amigos nuestros que no les contamos todas las cosas, porque hay secretos en nuestro corazón, que nosotros esos secretos los llevaremos, ¿qué cosa? Hasta la muerte, ok, hasta la muerte, eso es verdad, ok. Y es por eso que yo diría que Jesús es más que nuestro amigo. Y es por ese motivo que tú, si vas a Él, Jesús dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Tú anda a Él y ábrete el corazón y dile: Señor, mira. Y cuéntale. Y a veces cuando tú estés orando, te van a venir malos pensamientos. Ahí mismo, ¿no? Malos pensamientos. Y tú cuéntale, dile: Señor, mira, yo ahora quiero orar, pero sin embargo me vienen estos pensamientos. Y ahí encima de ese te puede venir otro mal pensamiento, o otra cosa, para alejarte de eso. Y tú continúa a contar. Tú te vas a dar cuenta que conforme vas tú, ¿no?, practicando la oración, te vas a dar cuenta que todas esas cosas tú, ¿no?, ok, como hacen hoy en día los terapistas, ¿no?, los psicólogos, muchas veces se sientan ahí y dice: cuénteme, comienza a hablar usted desde cuando se acuerde, de cuando era pequeño, y tienes que pagarle por contarles de eso, ¿no? Entonces, yo no digo que es malo esto, pero primero pon en práctica la oración personal. Ándate a Dios y dile: Señor, mira, yo quiero qué cosa así, ahora en adelante quiero tener esta bonita costumbre de, así como tú orabas a tu Padre, así yo quiero qué cosa, ese ejemplo que me ha dado Jesús, ok, quiero también seguir yo y quiero orar. Ten tus momentos de oración en privado, tus momentos de oración también cuando estés con tu esposa, con tus hijos, ora con ellos. Ora, tú no sabes cuán importante es la oración, ok. Cuán importante, cuán bendecida es la oración. Dios dice que cuando tú posas tus manos, ¿no?, prácticamente ahí orando por tus hijos, Dios los protege. Dice Dios: ustedes pongan qué cosa así, su bendición, y yo los bendeciré, dice a sus hijos, los protegeré. Y sus hijos están lejos, como a veces sucede, ¿no? Ok, que hay padres, madres que tienen a los hijos completamente lejos, en otras naciones, ¿no?, en otros continentes, ok. Oren ustedes, eleven las manos a Dios y digan: Señor, protege a mi hijo, protege a mi hija, ok, bendícelo. Y Dios escucha las oraciones de los padres sobre los hijos. Yo ahora esto lo entiendo mucho más porque soy padre, ok, y siendo padre me doy cuenta, ¿no?, cuánto cariño, cuánto amor dieron nuestros ancianos padres a nosotros, en el modo que ellos tenían, ¿no?, en la cultura que ellos tenían, en la inteligencia que ellos tenían, en la educación que ellos tenían, dieron lo mejor por nosotros. Y es por eso que Jesús dirá: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tengamos paciencia con nuestros padres, incluso cuando llegan a ser ancianos o necesitan de nuestros cuidados, de nuestro apoyo, ok, financiero. No nos olvidemos de ellos, ok, no seamos personas que seamos ingratos en confronto de ellos, ok. Ayudémosle. A veces una llamada ya le cambia la vida. Hay algunos hijos que yo veo que tienen esa bonita costumbre de llamar todos los días a sus padres a una cierta hora y a conversar, ok, a orar con ellos, a agradecerles. Es bonito, ¿no?, agradecer a su padre, a su madre: mami, yo te agradezco porque seguramente te di algún problema, ¿no?, cuando yo era pequeña, pero te agradezco por el cuidado que has tenido para conmigo, ok. Y aunque si no era un buen padre, una buena madre, Jesús, Él no nos dice: honra a tu padre, a tu madre, porque han sido buenos, ¿no? Jesús simplemente dice:
dice, honra a tu padre y a tu madre, y te da la promesa, ¿ok? La promesa es que eso es el único mandamiento con promesa, para que Dios te alargue tus días sobre la cual Dios te da, en la tierra en la cual Dios te da, ¿no? Entonces, por ese motivo yo te animo a que tú obedezcas ese mandamiento. Trata de hacer lo posible por suplir no solo las necesidades, porque no es solamente factor dinero, ¿okay? Sino también es factor emociones, factor sentimientos, y es bueno que tú estés ahí al tanto, viendo que incluso no hayan personas que quieran burlarse de vuestros ancianos padres, o que quieran, ¿qué cosa?, aprovecharse de ciertas situaciones de la vejez que ellos son, ¿ok? Entonces, bueno, y ustedes van a seguir viendo, ¿no?, que el secreto entonces está en la oración. Y ya para terminar, quiero decirte que Dios, Él cuando hacía algo, habían momentos en los cuales Jesús decía, como pasó por ejemplo con esta persona leprosa, ¿no? Jesús le dice, no le digas a nadie, pero de la alegría Él, cuando uno está curado, ¿entiendes? Él no obedeció a lo que Jesús dijo ahí, ¿no? Claro, y eso impidió de que Jesús entrara libremente a predicar, ¿qué cosa?, el mensaje del evangelio ahí. Pero Jesús, Él estaba siguiendo, ¿qué cosa?, una orden que había sido preestablecida, porque Jesús, Él nunca vino a contradecir lo que Él mismo había inspirado en su palabra. Miren ustedes, ¿verdad? Él no viene a contradecir, ¿ok? Pero es por ese motivo que si Él dice, anda y preséntate a los ancianos, porque en aquel entonces los leprosos, no, para ser curados tenían que ser verificados ¿por quiénes? Por los sacerdotes. Ellos los sumos sacerdotes eran quienes daban la diagnosis diciendo, sí, tú has sido curado de esta lepra, o así, cosas así por el estilo, ¿no? O diciendo simplemente que no era lepra, que ahora qué cosa, está ya siendo curado. Pero Jesús, Él respetó todo eso, ¿ok? Él respetó todo eso, y Él quería que vaya primero, se presente, y es por eso que dice, no lo anuncies a todos, no lo digas a todos, no lo divulgues a todos, ¿ok? Porque tú sabes, a veces hay malos entendidos entre el pueblo, ¿no? Y puede haber, ¿qué cosa?, objeciones, pueden haber personas que vienen y buscan el mismo pretexto para poder, como le hacían a Jesús los enemigos, ¿no? Buscaban el mismo pretexto para poderle matar. Eso es lo que dice el evangelio, ¿no? Y bueno, de esto, por ejemplo, aquí les quiero leer, y dice, Jesús le dice al hombre que vaya a un sacerdote y que ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés para tales casos en Levítico 14. A lo largo del evangelio de Marcos, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Esa posición está en marcado contraste con los dirigentes religiosos, quienes en pasajes como los de Marcos 7, 10 y 12, desvirtúan el propósito original de las enseñanzas comunicadas por medio de Moisés. Si se dan cuenta, ellos desvirtúan, en cambio Jesús, Él se atenía. Aún así dice Jehová. Ok, cada vez que Jesús, incluso en las tentaciones, Jesús dirá, escrito está, escrito está, escrito está. Si se dan cuenta, Él le venció al diablo solo con escrito está. En cambio hay otros que incluso usando la Biblia tergiversan, ok, hacen el trabajo del diablo. Ok, leen un texto y de ahí sacan, ¿qué cosa?, una doctrina bíblica, cuando el contexto inmediato contradice lo que dice. ¿Sí? ¿Van entendiendo? No, tenemos que adaptarnos al contexto inmediato y contexto, ¿qué cosa?, anterior, posterior, y también contexto general de la Biblia. No podemos sacar de un texto una doctrina, un enseñamiento, y enseñar a la pobre gente cosas que no tienen nada que ver, ¿ok? Y entonces ahora dice acá, estos detalles explican la orden de guardar silencio dada por Jesús al hombre en Marcos 1:44. Si contaba su curación, esto podía prejuiciar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. Pero el leproso sanado parece no entender esto, y en desobediencia al mandato de Jesús, esparce las noticias por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. Bueno, queridos, yo espero que por la gracia de Dios nosotros podamos entender muchas veces, ¿no? Hoy en día, pensando en los misioneros, hay lugares donde tú no puedes decir que eres, ¿qué cosa?, un creyente, eres un cristiano. Hay lugares incluso donde a una persona, a una mujer, si le vienen llamada pastora o no, o el ministro del evangelio, o que le dan el título de pastora, de ministro de culto, ¿ok? Hay lugares donde les matan solamente por tener ese título, porque son poblaciones, son, ¿ok?, tan así machistas que ella no puede tener un título superior al de su esposo a veces, ¿no? O un título reconocido, no digo por el servicio pastoral sea superior, sino que por el título, no por el título. Y entonces
Porque verdaderamente les digo esto, porque hay personas que piensan el título que les hace. Jesús dirá, no, si yo siendo maestro y Señor he venido acá para servirles a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que servir, porque el mayor en el reino de los cielos va a ser aquí vuestro servidor. Ok, pero lamentablemente hay culturas en las cuales es muy difícil, muy difícil, y es por eso que yo entiendo que muchas veces, ¿no? A estas personas, no sé, se les denomina de otra forma, ¿no? Se les llama, tienen otros nombres, ¿ok? Pero en realidad están ejerciendo el pastorado, ¿ok? Y bueno, hay momentos en los cuales el momento de callar y hay momentos de hablar, ¿no? Pero cuando es momentos de hablar por causa del evangelio, tenemos que ser muy astutos como... dice, es como serpientes, dirá Jesús, ¿no? Y humildes, sensibles como palomas, sencillos como palomas. Que Dios te dé a ti la sabiduría para que tú puedas, ¿qué cosa? Ejercer el ministerio que Dios te manda a hacer, porque ahora tú escuchaste el mensaje de la palabra de Dios y esto que tú has aprendido es menester que tú también lo pases a otro, ¿ok? Puedas hablar con otros de estos mensajes para que haya un diálogo, una discusión sobre temas importantes de salvación, de vida eterna. Hay a veces personas a las cuales yo también me he encontrado en ciertos grupos que a veces son diálogos inútiles, efímeros, diálogos que no sirven para nada, ¿no? Y yo quisiera que tú hagas la diferencia, ¿no? Cuando estás ahí con tu familia, cuando estás ahí con tus amigos, en vez de hablar cosas que prácticamente a veces no tienen ni sentido, ¿no? No tienen ni sentido, ¿ok? Que tú seas aquel primero que puedas tener o puedas con las preguntas, ¿no? Que Dios te dé sabiduría, ¿no? Ok, para no interrumpir y decir, oh, este me vino a dañar la fiesta, ¿no? Ok, que tú puedas con preguntas, con sabiduría, ok, comenzar tú a implantar, a poder, ¿qué cosa? A hacer un diálogo de lo que es la palabra de Dios. Sobre todo tú, si eres joven, ok, los jóvenes hoy en día, me doy cuenta, muchos de ellos cuando vienen, por ejemplo, a mi casa, ok, yo les he dicho ahora, no, vienen a mi casa, son muy bienvenidos, pero yo les pido, por favor, no, ok, como vamos a dialogar, vamos a conversar, dejen un ratito el teléfono y les hago poner en un cesto aparte, ¿no? Ok, para poder dialogar, porque caso contrario nos ha pasado por varias veces que venían las familias, ok, venían los jóvenes y muchos de ellos estaban separados y estaban, ¿qué cosa? Estaban unidos entre ellos, pero separados por el teléfono, cada uno en su respectivo lugar, y entonces dijimos, no, es necesario que al menos cuando estemos juntos podamos mirarnos a los ojos, poder reírnos, poder dialogar, poder conversar, poder hacer crecer más también, ¿qué cosa? La parte emocional, la parte sentimental, la parte social, la parte de amistad, ¿ok? Y que Dios te bendiga y que te ayude a ti también a transmitir el mensaje de la palabra de Dios con otras personas, ¿ok? Y sobre todo recuerda tú, yo te animo, ¿ok? Dos cosas. Primero, Jesús se acercó a este leproso. ¿Quién es el leproso que tú conoces? ¿Ok? Porque la lepra hoy en día, a pesar de que ya no existe esa lepra, ¿okay? o existe, pero hay los leprosarios en los cuales hay cura, hay tratamiento, ¿ok? Y se pueden sanar estas personas, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no era así, ¿ok? Pero ahora, ¿quién podría ser el leproso que vive en tu pueblo, ¿no? El leproso. Tuve una triste noticia ayer de que a una persona que había hecho tanto bien en una nación ahí en Sudamérica, habían ido esta gente mala, ¿no? Y le habían pedido dinero y si él no les daba el dinero mensualmente, semanalmente, yo no sé cómo funciona ahí, pero a la final, ¿qué cosa? Él hacía obras de bien, al menos en los primeros videos que me mostraron, él había salvado tenía un grupo, él iba donde las mujeres que prácticamente les tenían ahí como esclavas de la drogadicción o esclavas para aprovecharse de ellas en el ámbito sexual y todo lo demás, ¿no? Y esta persona, ok, iba y le salvaba, Cristian le salva, algo así, ¿no? O Cristo te salva, Cristo es quien salva, algo así se llama este canal. Yo les felicito a estas personas que seguramente van a seguir adelante, ¿no? Fue muy triste la noticia de este joven, le han matado a él, le han matado a la esposa de él, ¿no? Ok, pero ellos hicieron mucho bien, y al menos en los primeros videos, mientras él va a rescatar a una mujer que está en unas situaciones bien dramáticas, ¿no? Él dice, mira, alguien sacó por ahí el cuchillo, no me quieren entregar a ella porque le tienen como esclava, no, mira lo que está raspando la droga, dicen así, ¿no? Y entonces él dice, pero bueno, yo aquí estoy un poquito con temor, dice, pero bueno, yo voy en el nombre de Jesucristo y pase lo que me pase a mí, yo sé que yo soy de Jesús. Miren qué lindo, eso me llamó mucho la atención. Yo no le conocía a esta persona, no sabía nada de esto, pero en el diálogo de ayer me dicen, mira, no supiste de esto, y entonces ahí me comencé a averiguar y me da mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza que hayan personas así, ¿no? Que fácilmente aplastan el gatillo de una pistola y matan a las personas, ¿no? Ok. Que Dios tenga compasión de ustedes, pero qué lindo sería, ¿no? Que
que a través de esta muerte, así como pasó con Esteban, ok, que Saulo, ok, él, o sea, que autenticaba o autorizaba la muerte de Esteban, ¿no? Ok, pero sin embargo, el mismo Saulo que dio esta orden para que se mate, ok, él mismo recogió los vestidos para que se apedren a este Esteban. La Biblia dice que después Esteban, cuando estaba por morir, él oró y dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no es cierto? No les tengas en cuenta este pecado. Y murió. Yo creo que también esta persona que falleció, ¿no? Seguramente en su corazón habrá dicho: Señor, no les tengas en cuenta su pecado. La cosa increíble es que Saulo, en este caso, él se convirtió, ¿ok? Y fue uno de los hombres que escribirá después 13 libros del Nuevo Testamento, y él dirá: para mí el vivir es Cristo, ¿ok? El morir es ganancia. ¿Ok? Y qué lindo será el día de la resurrección cuando Esteban resucite, ¿ok? Y también Pablo resucite, y los dos van a estar en el cielo, ¿no? El asesinado por el homicida, por el quien le mató, ¿no? Imagínense ustedes, y Esteban se va a quedar admirado, y Esteban seguramente le va a abrazar y va a decirle: si mi muerte fue la que empujó, ok, para que el Espíritu Santo te transforme tu corazón de piedra, y tú también te hagas un hermano en la fe en Cristo, y tú también llegas a tener la vida eterna. Yo estoy contento de dar, si tuviera que volver a nacer, daría nuevamente mi vida para que tú tengas vida eterna. Ok, yo no sé, no les conozco a esas personas que no sé si les cogerían también la policía, no sé, ok, pero yo espero que les llegue este mensaje a ellos diciendo: Él murió haciendo tesoros en el reino de los cielos, ¿ok? Y yo creo que la alegría de él, la alegría más grande, va a ser que un día, no muy lejano, espero que Cristo vuelva pronto, ¿ok? Pero que tú, si eres el asesino, ¿ok? Que tú puedas entregar tu vida a Dios, y que sepas que lo que hiciste está muy mal, pero que Dios, Él te puede perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda hacer. Y eso sepas tú, que Jesús, incluso Él cuando estaba en la cruz del Calvario, mientras le estiraban los brazos para poderle clavar, porque la cruz de Él no era la de Él, pero Él cargó esa cruz, y mientras le metían los clavos y le agarraban con tanto dolor, Jesús Él mismo oraba por aquellos que le hacían daño, y decía: Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, que Dios pueda tocar tu corazón, y sepas tú, ¿ok? Que no hay perdón que Dios no pueda otorgar a una persona que va con un corazón contrito y humillado. Ve a Dios y dile: Señor, enséñame a arrepentirme de corazón, porque a veces en la maldad que uno se vive, uno se goza, ¿ok? Del mal que se hace, y parece que mientras más pecados tú cometes, parece que más macho, más hombre eres, ¿verdad? Pero solo Dios puede cambiar ese corazón. Y es por eso que te pido en el nombre de Jesucristo que tú puedas, ¿qué cosa? Rendir tu corazón, y que tú vayas a Él y le digas: Señor, enséñame a amarte, enséñame a ser tocado por tu Santo Espíritu, toca mi corazón, cámbiame, transfórmame, ¿ok? Crea en mí, dirá David cuando mató a un hombre, al esposo para robarse a la esposa, ¿no? ¿Ok? Le dirá: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio. Ahí está el Salmo 51, ¿ok? Eso Él lo escribió cuando vino el profeta Natán a decir: tú mataste tú a uno de tus mejores soldados para robarle su esposa. Mira qué tremendo pecado. Pero David ahí fue y se arrodilló frente a Dios y le dijo con toda sinceridad. Yo te recomiendo que tú vayas y leas el Salmo 51, ¿ok? Es un salmo que está lleno de confesión por causa de adulterio, de homicidio, de mentiras, de engaños, de traiciones. Terrible, ¿ok? Solo Dios puede transformar tu corazón. Que la paz de Dios sea contigo, ¿ok? Bendiciones, que Dios te bendiga y muchas gracias por seguirme. Sigue adelante, ¿ok? Chao, un abrazo. Oh, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana te presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh
presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, todo el día oirás mi voz, todo el día me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré.